Buenas noches a todos. Quisiera leer esta noche en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 8. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. El destino eterno de todos los seres humanos pecadores que salen de este mundo sin Cristo. Es un versículo muy solemne. Y dice los cobardes, los que temen, de confesar a Cristo, los que temen de reconocer quién es. Pero luego dice los incrédulos, los que no creen. Hay muchos que dicen, bueno, yo creo que tú crees. Los demonios también creen y tiemblan. Y el ser humano, por ser tan terco, tan endurecido de corazón, se atreve a decir, yo creo en Dios. Pero no se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios. De creer lo que Él dice acerca de nosotros. Porque nosotros, todos nosotros, hemos sido afectados por el pecado. Y el pobre pecador que está aún muerto en sus pecados, no tiene idea lo que es realmente creerle a Dios. Vive en la oscuridad de sus pecados. Vive bajo el control, dominio del diablo. Y dice, todos los incrédulos tendrán su parte. Su parte en el lago de fuego. Y dice que es la segunda muerte. La separación eterna de la presencia de Dios. Y este será el destino eterno de todos los seres humanos pecadores que salen de este mundo sin Cristo Jesús como su Salvador en su vida. Y si hay alguien acá esta noche que hasta el día de hoy no se ha arrepentido y no ha creído en Cristo Jesús, no ha recibido como su Salvador personal, su destino eterno, el lago de fuego. Estamos aquí no para gozarnos necesariamente. Estamos acá para advertir a los pobres pecadores. Los creyentes no estamos acá para disfrutar de la salvación. Y sí, lo disfrutamos, pero nuestro propósito es advertir a los pobres pecadores de su necesidad de tener todos sus pecados perdonados. Ese es el propósito del Evangelio. Que el pobre pecador sea llevado al lugar, al punto en su vida, donde él o ella reconozca
su condición verdadera delante de Dios. Todos los incrédulos, todos los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego. Y aún nosotros los creyentes podemos hablar del lago de fuego, pero ¿qué más? Bueno, ya terminamos, vamos a tomar un café. Estamos hablando de cosas eternas, del destino eterno de cada ser humano. Que cada uno esta noche tenga bien claro su destino eterno. Todos los incrédulos, todos. Y los incrédulos son los seres humanos pecadores. Por tan buenos o tan malos que sean. Porque a veces al pensar en el pecado o un pecador, estamos pensando en las personas tiradas en la calle. O los muchachos que están en la fundación. Muchas de las personas que un día van a llegar al lago de fuego son personas, entre comillas, buenas. Buenas. Personas, entre comillas, rectas. Que cada día fielmente están trabajando, proveyendo para las necesidades de sus familias. El problema es adentro. Por naturaleza, el ser humano es pecador. No importa su condición en este mundo. No importa su estatus en este mundo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Todos. Todos quiere decir todos. Y muchos están dispuestos a reconocer que son pecadores con los demás. Pero eso no sirve. El pecador está perdido. Está perdido, alejado, apartado de Dios a causa de sus pecados. Aún tal vez leyendo la Biblia. Aún tal vez escuchando la predicación del Evangelio. Aún tal vez orando. Pero sin Cristo en la vida. El ser humano está totalmente perdido. Su destino eterno, el lago de fuego. La Biblia nos enseña que de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. Y todos los pecadores sin Cristo, ahí estarán. Solamente el juicio de Dios le espera al pobre pecador que sale de este mundo sin Cristo. Muchas veces al predicar el Evangelio, estamos invitando al pecador a recibir a Cristo cuando él aún no sabe que está perdido. Cuando aún no sabe que tiene necesidad de arrepentirse de sus pecados. Todos los incrédulos, todos, tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y la muerte física es un evento inevitable en la vida de cada ser humano. Cada uno de nosotros va a morir
a menos que venga el Señor Jesucristo primero para llevar a los suyos a la presencia del Padre. Pero los que no tienen a Cristo, el lago de fuego les espera. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde, señora? ¿Cuál será su destino eterno? Si usted muriera esta noche, ¿a dónde llegaría? Más bien, si usted hubiera muerto anoche, ¿dónde estaría ahora? Porque la Biblia nos enseña que hay dos lugares eternos y no más. El cielo y el infierno, o el lago de fuego. Dos y no más. La Biblia enseña que el ser humano, dice, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y puesto que todos han pecado contra Dios, quiere decir que todos los seres humanos pecadores sin Cristo son esclavos del pecado, totalmente incapaces de librarse de sus pecados y de tener paz con Dios. Créalo, mi amigo. Esta noche, cree que eres el pecador por el cual Cristo murió. Humíllate. Cantábamos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero también en Romanos capítulo 5, en Romanos 5, 6, perdón. Leemos estas palabras. Romanos 5, 6. Porque Cristo. ¿Y quién es Él? Él es el Hijo de Dios, Dios mismo. Jehová, el Dios eterno, contra quien el ser humano ha pecado. Pero Cristo, el Dios eterno, vino a este mundo. Se hizo hombre. Porque la paga del pecado es muerte. Y puesto que el ser humano está bajo el control del pecado, es esclavo del pecado, es totalmente incapaz de pagar el precio. ¿Por qué? Porque está muerto en sus pecados. Pero vino uno desde la presencia del Padre. Dice, porque Cristo, el Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, se hizo hombre. Y dice la palabra de Dios, cuando aún éramos débiles. Así es el ser humano. Débil. Frágil. Él no puede vencer la muerte. Hay muchos seres humanos que no pueden vencer a una enfermedad. Llegó un zancudo y nos pica. Uno muere del dengue, malaria, cualquier cosa. El ser humano en sí no es fuerte, sino débil. Y aún más en el sentido espiritual. Porque está bajo el dominio no solamente del pecado, sino también del diablo. Y bien engañado. Creyendo que Él es realmente algo que no lo es. El ser humano por naturaleza no es bueno, sino malo. No hay cosa buena, no hay cosa sana en el ser humano. Está una masa de pecado.
que necesita el perdón de Dios en su vida. Los pecados perdonados creyendo en Cristo Jesús. Jesús dijo a un hombre paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué palabras tan hermosas. Eso es lo que Cristo quiere hacer en la vida de cada ser humano, perdonarlo de todos sus pecados. Porque el pecado es el problema, mi amigo. Porque el pecado nos separa de Dios. Hemos pecado contra Dios. Y así merecemos nada más que el lago de fuego. Nada más. Pero Cristo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, Él murió. La paga del pecado es muerte. Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, identificándose con nosotros en cuanto a nuestra gran necesidad de tener nuestros pecados pagados y perdonados. Y por esta causa Cristo vino a este mundo para ofrecerse en sacrificio por los pecados nuestros. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, que Él se presentó para quitar por en medio del sacrificio del pecado por sacrificio de sí mismo. Él fue el sacrificio. Dios cargó en Él los pecados nuestros. Dice la palabra de Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Su camino. Leemos en la palabra unas palabras muy tristes acerca de Judas Iscariote, el que entregó al Señor. Dice que él fue a su lugar. Y cada pecador llegará a su lugar. Separado para siempre desde la presencia de Dios. Pero dice, Cristo murió. Él murió. Dios cargó en Él. Todos nosotros, descarriados, perdidos, apartados. Pero Dios cargó en Él los pecados de todos nosotros. ¿Y quién puede decir, Cristo cargó con los pecados míos? Él es mi Salvador. Él me salvó de mis pecados. Todos nosotros nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino. ¿Y cuál es el camino del ser humano? El libro de Proverbios nos enseña dos veces. Capítulo 14, versículo 12. Capítulo 16, versículo 25. Hay camino que al hombre le parece que bien. Pero su fin es camino de muerte. El lago de fuego, la muerte segunda. Cristo murió. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Cristo vino a este mundo a rescatarnos, a llevarnos a Dios, a reconciliarnos con Dios, a limpiarnos de todos nuestros pecados. Y Él puede, Él quiere. Pero ¿quiere usted? El problema no está con Cristo, sino con el ser humano que rehúsa humillarse, que rehúsa arrepentirse, que rehúsa reconocerse un pobre pecador totalmente perdido, merecedor del castigo eterno de Dios. Pero hay un Salvador, hay uno
y no más. Un Salvador. Cristo murió. Y Él también resucitó de entre los muertos. Habiendo pagado, habiendo más bien satisfecho a un Dios santo y justo. Muchas veces nosotros pensamos que en primer lugar Cristo murió por mí. No, no es así. En primer lugar, Cristo murió para satisfacer a un Dios ofendido. Y Dios está totalmente satisfecho. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él levantó a su Hijo, le llevó a su presencia. Cristo está ahora exaltado a la presencia del Padre, príncipe, poderoso para salvar, poderoso para cambiar, transformar y satisfacer. Un día llevarnos a la presencia del Padre. ¿Qué más quieres, mi amigo? ¿Qué más? Es una expresión. ¿Qué más? Cristo no puede hacer más. Él dijo, consumado es, hecho está. Quiere que el hombre pecador descanse, confíe en lo que Él hizo. Cristo murió por los pecados de los seres humanos. La gloriosa manifestación, demostración del amor supremo de Dios. Pero es fácil cantar, citar, Dios muestra su amor para con nosotros. Pero el pobre pecador que muere en sus pecados nunca conocerá ese amor. Nunca. Nunca. Y dice que Cristo murió por los impíos. Por los impíos. Esa es una de las palabras que la Biblia usa para describir al ser humano impío. Un, una persona que no tiene nada de bueno en él o en ella. Impío. Y luego en el versículo 8, los pecadores. El ser humano por naturaleza es pecador, alejado de Dios, siempre quedándose corto del blanco, destituidos de qué? De la gloria de Dios, de la gloriosa presencia de Dios. Siempre se queda corto. Por cuanto no hay diferencia. No hay. Entiéndelo, créalo, que no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, quiere decir que todos nosotros tenemos la misma necesidad de tener nuestros pecados creyendo, recibiendo al Hijo de Dios. Porque Él y solo Él pudo pagar y sí, pagó el precio. Porque Él, siendo Dios, haciéndose hombre, pudo morir. Y murió por los pecadores. Murió por los impíos. Para resolver una vez para siempre el problema del pecado. La Biblia dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que Dios no se acuerda.
Dios no se acuerda de los pecados que Él mismo perdona. Si quieres tener todos tus pecados limpiados, borrados, olvidados, es Cristo. Es Cristo. Por los pecadores, dominados. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 9, no hay diferencia. Todos están bajo pecado. Créalo. Crea a Dios. Él desea con todo su ser que todos los seres humanos tengan sus pecados perdonados. Ese es el corazón de Dios para con nosotros. ¿Qué más quieres? La prueba suprema del amor de Dios, la muerte de su Hijo Jesucristo en el mundo por nosotros, los más miserables y viles pecadores. Toma tu lugar como pecador. Arrepiéntete, cree en Cristo y sé salvo. Aún esta noche, en tu silla, aquí, en este local, en Caracas. ¿Qué más espera? ¿Qué más quiere? Pero un día, en Mateo capítulo 7, palabras solemnes, tristes. Mateo capítulo 7, versículo 23. El Señor Jesucristo está aquí hablando. Él está hablando a personas que pensaban que estaban bien con Él. Personas que escuchaban la palabra de Dios. Personas que asistían a una iglesia. Personas que tal vez leían la palabra y oraban en sus casas. Pensaban por ser buenas personas, entre comillas, buenas. Y dice el Señor Jesucristo: entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El ser humano que vive y muere despreciando la gloriosa obra de Cristo y todo lo que Él tuvo que sufrir. Eso es exactamente lo que Él o ella merece. Nunca, dice el Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de mal. ¿A dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Pero Cristo ya pagó. Cristo ya sufrió. Todo lo que el pecado merecía, Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Lo sabes, mi amigo. El pecado merecía el juicio de ira de Dios. Así Cristo lo sufrió. El lago de fuego es un lugar de densas tinieblas. Y Cristo ya sufrió las tinieblas en las 3 horas. El lago de fuego es un lugar de separación eterna, de la presencia de Dios. Cristo clamó que: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todo lo que el pecado merecía, Cristo sufrió en su cuerpo para que usted
pudiera tener todos tus pecados perdonados, para usted pudiera tener vida eterna en comunión con Dios y la seguridad absoluta de al partir de este mundo de estar inmediato en la presencia del Señor. ¿Qué más quieres, mi amigo? ¿Qué más? No hay más. Es una obra hecha, es una obra perfecta, un Salvador perfecto. Todo está listo, todo está preparado. Dios quiere que todos los pecadores sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús. La vida eterna no es una cosa, es una persona. Es Cristo Jesús mismo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a salvar a los pecadores, a llevarlos un día a la presencia, a la gloria. Y si esperas llegar un día al cielo, a la presencia del Padre, ¿cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a llegar? Bueno, la respuesta en la Biblia. Yo soy el camino, dijo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay muchos que dicen, yo creo en Dios, pero no creen en el Hijo. No creen en el Hijo. Y si vamos a llegar a la presencia de Dios, Padre, es por medio del Hijo. Y si el Padre tuvo que castigar de tal manera a su Hijo, ¿crees que merezcas menos? Es el horrible juicio de Dios por la gloriosa presencia de Cristo. ¿Qué quieres, mi amigo? Cristo ya pagó. Ya pagó. Y Él quiere que el ser humano descanse en Él. Dijo Él, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, de que yo os haré que descansar. Qué palabra tan dulce. Descansar de qué? Del peso, de la culpa, del pecado. Y luego dice, llevad mi yugo sobre mí y aprended de mí. O sea, el momento que Cristo salva al pecador, entra en su vida y todo cambia. Todo en el momento. Ya el pecador ya no anda muerto en sus pecados, pero vivo en Cristo. Y dice, aprended de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Y dice esto, hallarás descanso para tu alma. Para tu alma. ¿Dónde? En Él. En Él. Todos los propósitos de Dios se concentran en su Hijo. Y Cristo hizo todo. Todo aquel que cree en Él no se perderá, sino tendrá la vida eterna. ¿Cuándo? En el momento de creer. En el momento de recibir a Cristo. Todos los pecados perdonados. Todo. ¿Qué te espera, mi amigo? ¿Qué te espera? Cristo ya te está llamando al arrepentimiento, porque Él
Vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. El ser humano tiene que dejar sus pecados. Déjalos y recibe a Cristo con un pobre pecador totalmente arrepentido y con los brazos abiertos de par en par. Cristo te dará la bienvenida. Para esto Él vino. Porque Dios no quiere que ninguno, que nadie perezca. Tal es el corazón de Dios para con nosotros. Dios no desea que ningún ser humano llegue al infierno, porque la palabra de Dios dice que el lago de fuego fue preparado no para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, como leíamos al principio, todos los cobardes y incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda, por una sola razón: por rechazar a Cristo Jesús como el Salvador único y personal del pecado. Padre Santo, gracias te damos por nuestro bendito Señor Jesucristo y por el glorioso mensaje del Evangelio. Gracias que Él vino a librarnos, a reconciliarnos, a perdonarnos. Y Padre, te rogamos que en tu misericordia y sigues trabajando, obrando en esta reunión, porque hay personas acá que no tienen a Cristo. Oh Padre, que ellos no se vayan sin Cristo. Padre, que ellos sí sepan bien, entienden bien, que su destino sin Cristo es un destino eterno, de eterna perdición, de eterno castigo. Pero para los que creen en Cristo, la gloriosa presencia tuya, Padre, nos espera. Oh Padre, que en tu misericordia, que todos que están aquí presentes esta noche puedan decir de todo corazón: Cristo es mío. Padre, nos encomendamos a ti, orando, bendiciéndote en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.